Pues buenos días a todas. Hoy es marzo 10 y vamos a hablar de Dios te va a usar. Y voy a empezar con oración. Gracias Dios por este día, gracias por habernos unidos, los que se pudieron unir y también por los que nos están viendo en las redes sociales. Te pedimos que obres en nuestro corazón, que pueda hablar yo, que hables por medio, que tú hables por medio de mí y me uses para decir tu mensaje, Dios, que remuevas cualquier cosa que se entrometa con tu mensaje. Te pedimos que cualquier espíritu, que remuevas cualquier espíritu de comparación, de celos, de egoísmo o de cualquier cosa que no se alinee con tu palabra, Dios. Gracias otra vez por todos los que se pudieron unir y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablar de Dios te va a usar y es un poco de mi testimonio y cómo Dios ha cambiado mi vida. Antes de empezar, quiero leer un verso. Bueno, es de 1 Corintios del 1:27 al 29. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, básicamente lo que dice esto es que Dios no elige a los preparados, sino que Él prepara a los elegidos. Entonces Dios puede usar cualquier persona, y muchas veces Dios nos llama, pero a veces no estamos preparados para escucharlo. Creo que a mí me llamó varias veces, pero duré un tiempo para por fin aceptarlo en mi vida y decir que sí, y sí, amén. Um, si vemos, por ejemplo, a los apóstoles, muchos de ellos eran impulsivos, se ofendían fácilmente, unos tenían un pasado oscuro, pero aún así Dios los escogió a ellos. Aún así, um, o la escritura era 1 Corintios del 1:27 al 29, Marlene. Aún así Dios los escogió y los llamó y bueno, ellos no fueron forzados a seguir a Jesús. Ellos dijeron sí, amén, a pesar de que ellos pensaban que tal vez no estaban preparados, pero igual dijeron que sí. Entonces, un poquito de mi testimonio, antes de Jesús, yo cuando estaba chica no tenía tenía muy baja la autoestima, desde chica. Cuando iba a secundaria, me acuerdo que no tenía muchas amigas o amigos y mi identidad no tenía, como que me sentía que no tenía identidad, como que algo me faltaba, como que no encajaba en grupos aquí y allá, y muchas veces me sentía sola, varias veces caí en depresión, y era bien seria, me costaba mucho hablar con los demás, incluso si íbamos como a aparte donde había mucha gente, me daba ansiedad y no me sentía a gusto. Entonces, después de secundaria fui al colegio y muchas veces, sí tuve amigas, pero muchas veces cuando salía para poder platicar con los demás tenía que tomar, porque si no sentía que era aburrida, que no iba a poder hablar con los demás. Y bueno, al principio pues tomaba poco, pero después se convirtió un poco en un problema porque muchas veces tomaba de más y hacía cosas que a veces no me acordaba o cosas que al siguiente día me arrepentía y me sentía avergonzada y aún así como cuando estaba tomando tal vez tenía un momento de felicidad, pero al siguiente día otra vez me sentía vacía. Entonces yo sabía que algo me faltaba en mi vida, pero no sabía qué. De hecho, cuando estaba en secundaria tenía una amiga que era cristiana, era católica primero, pero la conocí desde que estaba en la primaria, pero no la volví a ver hasta en la secundaria. Y me acuerdo que cuando la vi, era cristiana y siempre me decía, Dios te bendiga.
cuando me saludaba, y siempre me sentía incómoda porque nunca sabía qué decirle. Y creo que desde ese tiempo ya Dios estaba sembrando esa semilla en mí por medio de ella, pero en ese tiempo yo no estaba preparada. Y, y la miraba a ella como era muy buena persona, y yo sabía que había algo diferente en ella, pero yo no estaba preparada para seguir a Dios. No fue hasta después, como en mis 30, que tuve otra amiga que, bueno, ahora aún es mi amiga, pero muchas veces me invita, íbamos a las fiestas, salíamos, tomábamos, pero en ese tiempo ella estaba en un proceso también de que estaba yendo a la iglesia. Y muchas veces me invitaba, pero yo decía, no, este día no, tal vez otro día. Y por mucho tiempo me invitó, y por fin una vez le dije, bueno, sí voy a ir. Y fui con ella, y me acuerdo desde entonces comencé a ir a la iglesia. Y eso era cuando vivía en Yuma. Y comencé a ir a la iglesia y acepté a Jesús, pero yo sabía que todavía no había puesto toda mi fe en él, porque iba a la iglesia, pero era todo lo que hacía. De ahí todavía seguía saliendo a las fiestas, tomando, y todavía no sentía como que me estaba entregando completamente a Dios. Creo que después de Yuma me moví a Phoenix y fui a varias iglesias, pero también lo mismo, nomás, creo que en cierto modo nomás iba porque mis dos amigas iban, pero fuera de eso no hacía nada, otra cosa para servir a Dios, y aparte no lo ponía él primero, viendo a los demás antes que él, o a cosas antes que él. No pasaba tiempo con él, no hacía devocionales, no, en realidad no leía mucho su palabra, la leía de vez en cuando. Eh, Fue hasta que fui a la iglesia que voy hoy. Al principio todavía me sentía un poco incómoda porque siempre batallé con eso de poder hablarle a los demás, o simplemente estar hablando aquí era algo que antes no podía haber hecho yo, porque era muy vergonzosa demasiado. Um, pero comencé yendo a esa iglesia, y luego aparte fui a un grupo le llamamos Connect Group, que nos juntamos entre semana, y creo que eso es como que empecé un poco más a poner más mi fe en Dios, y a salir más de mi zona de confort, porque comencé, creo que al rodearte de gente que también camina con Dios, es más fácil tú también, porque te edifican, y es más fácil más seguir a Dios, creo. Entonces, después de eso, serví una vez en la iglesia, y me acuerdo que no me gustó porque aún me sentía un poco incómoda, pero dije que sí, y sí fui unas veces, pero después ya no quise. Creo que todavía no, aunque estaba diciendo que sí, todavía mi mente no era transformada, porque aunque Dios te llame, como digo, si no estás lista, si no estás preparada, pues si no vas a dar ese paso, aunque sea incómodo, pues Dios te va a seguir llamando, pero no vas a cambiar tu mente. Entonces, uh, creo que después de tiempo seguí diciendo que sí a cosas que hacían sentir incómoda, por ejemplo, a servir en la iglesia o servir en otras partes. Pero eso creo que me ayudó mucho a decir que sí, y a comenzar a perder el miedo, y también cambié en mi mente eso de poner a Dios primero. Ya no ponía a la gente primero, ponía a Dios primero, porque me di cuenta que cuando ponía a los demás primero, basaba mi identidad en ellos, los hacía como gente, como dioses, en vez de poner a Dios primero. Y comprendí más que mi identidad viene de Dios, y lo que dice Él de mí, y no de lo que los demás opinen o digan de mí. Entonces, cuando ponemos nuestra identidad de Dios, hacemos las cosas por medio de su fe, y no por medio de nosotros, o de querer agradar a los demás, sino hacemos las cosas por Él, y creo que todo es más fácil. Claro que también vamos
a pasar por momentos duros, todos lo hacemos, pero creo que cuando caminamos con Dios, nos levantamos más fácil. Por ejemplo, cosas que antes me tumbaban y duraba mucho en recuperarme o que tal vez caía en depresión, hoy si paso por algo similar, brinco más rápido porque tengo Dios primero que cualquier cosa. Y voy a leer un verso que ayer estaba en mi grupo de oración y me gustó mucho. Es en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, me gustó mucho porque esto quiere decir que cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, es como cuando estamos en oscuridad. Tal vez podemos ver un poco adelante de nuestros pies, pero es todo. Y cuando tenemos a Dios primero en nuestra vida, Él alumbra nuestros pasos y podemos ver qué hay delante de nosotros. Creo que eso es todo lo que tengo. Voy a, no sé si hay alguien ahí que nos esté viendo que tal vez no haya aceptado a Jesús en su vida todavía, o alguien de los que están aquí o de los que están por medio de las redes sociales, o si hay alguien que tal vez haya aceptado a Jesús, pero se haya alejado un poco de él y quiera volver a caminar con él. Entonces, vamos a hacer una oración, si quieren repetir. Gracias, Jesús, por este día, Dios. Yo acepto que tú fuiste sacrificado por mí, por mis pecados, y que volviste al tercer día, Dios. Te acepto en mi vida y acepto que estoy listo para hacer ese cambio en mi mente y en mi corazón, Dios, y te invito a que vivas en mi corazón por el resto de mis días. Amén. Y gracias, Dios, por este día, gracias por habernos unidos, por dar este mensaje, y te pido que sigas obrando en los corazones de los que están en este mensaje, nos están viendo. Gracias por habernos levantado, Dios. Gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días, Dios, por más chica, más grande que sea. Te pedimos que sigas alumbrando nuestros pasos y que siempre te pongamos a ti primero antes de cualquier cosa o de cualquier persona, Dios. Y ayúdanos a hacer tu mensaje, que nos dejaste de amar a los demás y no juzgarlos, Dios, así como nosotros no queremos ser juzgados. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.